there are many, many, many careers in physics that people have no idea exist. And I realize that my career path has been different than many people's career paths. But one of the reasons why is because I have been and stay open to opportunities. And so I'm always looking for new opportunities to teach myself something. And throughout all of those opportunities, I get to learn about different careers and different paths that people can take. And so I think when I was a professor, I worked with a lot of young physics students who were wondering, like, what can I actually do with my degree? And I would say there are so many different opportunities for physicists today. So physics originally was divided into theories and experiments. But over the last 50, 60 years, computers have been able to do simulations in a computer, which allows you to explore things that are models from the computational side and compare it to the experiments. So now it's actually three areas of research that you can do in physics is experiments, theory, and simulations. Las herramientas que te da el estudiar física son invaluables. Y principalmente lo que uno aprende cuando estudia física es a resolver problemas. Y la gente que puede resolver problemas es muy útil en cualquier lugar. Porque uno tiene que pensar de una forma muy estructurada. Uno cuando estudia física te enseñan a no soltar la primera respuesta que se te ocurre solamente por intuición. Te enseñan a pensar muy bien las cosas y a tratar de analizar cuándo algo puede salir mal. Entonces los problemas cuando se resuelven de una forma tan disciplinada y tan estructurada, las soluciones son muy satisfactorias. Y una persona con un grado en física puede trabajar en un banco como analista, puede trabajar en una compañía como Google o Facebook como analista de datos, puedes trabajar, bueno, obviamente en academia, pero en cualquier lugar en el que se necesite que alguien se tome su tiempo para resolver un problema, es un buen lugar de trabajo para un físico. Yo creo que de hecho es una muy buena inversión, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, porque justamente el Producto Interno Bruto del país viene de desarrollos tecnológicos, informáticos y de datos. Entonces en este momento todas las carreras, física, matemáticas, ciencias de la computación, ingenierías, que tienen esa componente científica y matemática, están en muy alta demanda. Muchas veces las compañías que hacen análisis de datos y ciencia de datos, no les importa tanto cuál sea tu título, si eres ingeniero mecánico o físico o químico, sino lo que les importa es esa formación científica, ese pensamiento crítico, esa capacidad de programar y de analizar, sintetizar información y comunicarla. Entonces en este momento yo creo que es una de las mejores opciones y yo es lo que le recomiendo a los estudiantes, que cualquiera de estas áreas STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, en este momento más que nunca son una muy buena decisión. Tal vez hace 25 años estudiar física o matemáticas era un riesgo, porque no había tantas fuentes de empleo y porque tal vez la gente fuera de la academia no entendía qué es lo que hace un físico o un matemático, qué le puede dar a su empresa, a su compañía. Pero afortunadamente eso ha cambiado y ahora se valora muchísimo la formación y las capacidades que uno adquiere como físico. De entrada, algo muy importante es que cuando estudias física tienes una base como analítica y como de pensamiento crítico que puedes aplicar en muchas disciplinas, no solo en física. Entonces yo conozco gente que estudió física y luego se dedicó a hacer finanzas, como modelar los mercados. También conozco gente que se fue a hacer data science. En mi campo en particular, que estudié como física cuántica experimental, ahora hay mucho interés por desarrollar una cosa que se llama la computación cuántica y yo me enfoqué en buscar opciones de trabajo ahí
ahorita hay como muchos startups que están saliendo, que están tratando de usar diferentes plataformas, átomos, iones, circuitos superconductores. Primero, lo que yo hago más específicamente se llama simulación cuántica, que básicamente tomas un sistema de átomos y le metes interacciones con láseres o campos magnéticos, cosas así, y tratas de hacer que esos átomos se comporten como otra cosa diferente. Por ejemplo, como un cristal de un material o como, no sé, el universo expandiéndose. Para mí es como increíble pensar que tengo una nubecita de átomos atrapada en una cámara de vacíos y decir, ok, yo quiero que esto sea un cristal o que sea un agujero negro en el universo. No sé, como el poder tomar este sistema tan sencillo y usarlo para entender cosas mucho más complicadas o inaccesibles para nosotros de estudiar, para mí se me hace así como, wow. Bueno, a ver, yo creo que el estudiar física te da muchas habilidades, porque te da una cierta capacidad de ser autodidacta, que tú puedes entrarle a estudiar cualquier cosa que te interese, pero en particular tenemos una fuerte formación en programación, en análisis de datos, y pues estas dos herramientas ahora son muy útiles, por ejemplo, literalmente en eso del análisis de datos, ¿no? Ahorita que es pues tan importante para sacar conclusiones rápidas, eficientes, que puedan apoyar a toma de decisiones, ¿no? A gran escala. Eso es una cosa que... Y sobre todo hay mucha industria, entonces la industria siempre está interesada en, o sea, lo podemos ver tanto para minimizar costos en fabricación o simplemente en la misma fabricación misma. Digamos, una empresa de pinturas o de recubrimientos siempre le va a interesar mejorar su sistema, y los físicos son muy buenos para eso. Entonces la física te abre bastantes puertas, otras o sea, casi todos quieren ser profesores investigadores, pero no necesariamente todos no hay puestos para todos. Pero creo que la industria es una muy muy buena implementación. Porque está la opción de irse a industria o irse pues en el área académica, ¿no? de profesor, la carrera académica de profesor, etcétera, ¿no? Y esto es algo intermedio, ¿no? Por ejemplo, porque están todos los laboratorios nacionales como Los Álamos, como Lawrence Berkeley, Fermilab, todos estos sitios que contratan a muchos profesionales, pero muchas veces buscan a gente con ya sea doctorados o maestrías en física, que tengan experiencia trabajando en experimentos y cosas así, y trabajan en aspectos técnicos de los experimentos, aceleradores y etcétera, no, pero o sea, creo que este es un campo o sea, donde mucha gente se puede ir a trabajar después de terminar un doctorado, ¿no? También en Europa está el CERN, obvio, y en Italia el Gran Sasso y diferentes laboratorios de ese tipo, ¿no? Y pues IceCube es algo no tan grande así como los laboratorios nacionales, pero pues, o sea, es un experimento bastante grande a nivel universitario, y creo que a niveles un poco más pequeños también, o sea, hay experimentos donde contratan personal técnico para trabajar en aspectos que no encajan necesariamente con lo que hace un estudiante de posgrado o lo que está haciendo un postdoc o un profesor, ¿no? O sea, mi posición actual pues tiene diferentes aspectos. Uno de ellos es de programación, obvio, entonces hago mucha programación en C++ y en Python.
porque trabajo en mucho del software que se utiliza para hacer las simulaciones de IceCube y las reconstrucciones de sucesos. Es un equipo bastante grande de programadores, está distribuido a nivel internacional en la colaboración. Pero a nivel local soy supervisor de varios programadores que se enfocan en diferentes aspectos. Entonces, de esa forma también estoy involucrado un poco en lo que es el management, ¿no? In the beginning, I definitely thought I wanted to be in academia. I wanted to be a professor, and I think that idea still stands. But academia is a very toxic environment, and so it's definitely taking a lot of emotional toll to be in a space that was not designed for you. And so in many cases I start thinking about, okay, maybe I'll just get an industry job. And the thing about it is that the skills that I'm learning can be applied anywhere else, because it's basically data science. So it's like coding skills that I can apply in any other job. So as in right now, I'm 50-50, either if I'm going to industry, if I'm staying in academia, I definitely want to become a scientist of some sort at a university or an institution, do research to learn about what I want to discover or not. And also I want to someday create a computational center in Costa Rica where the government hopefully can use those resources to process some information, like make it more automated than what it is right now, which is like paper and pencil, like booking that stuff and stuff like that. So I feel I'm very ambitious with these things, and hopefully I could achieve some of those dreams, but for now those are the things. Yeah. So I know physicists personally who work for social media companies like Google and Facebook and Twitter. I know physicists who work for Genentech, which is a biotech company that makes drugs. I know people in physics who work for like accelerators, right, for national laboratories. I know physicists who are professors, obviously. I know physicists who work for Tesla, right, for like the automotive industry. I know physicists who work in laser companies. I know physicists who work in, what is it called? Like smart glass, you know? So like tech companies essentially, right? They make these windows with nanoparticles that the sun actually shades automatically for you. Like this is so cool, right? And all of this is possible because of physics. And I would say physicists are extremely hireable because physics is so diverse in itself. And so as someone graduating with a degree in physics, you have so many different skills that you've learned from all of your classes. You know electricity and magnetism, and you know thermodynamics, and you know classical mechanics. And so you know the way the world works, and you understand it at a really fundamental level. And so I would say one of the ways to figure out what careers there are is to go to national organizations, you know, like SACNAS or like APS, the American Physical Society. So they have a website where they have a careers website, and it has profiles of a bunch of different physicists. I'm one of the physicists on that website, for instance. And so you can see how many different career paths, you know, there are as many career paths in physics as there are people in physics, right? Like everyone takes a different path. And so I would say a really good way to learn about careers is to kind of find those kinds of places, right? There's SACNAS, there's APS, and there's like ACES for American Indian Science. There's SHIP, the Society for Hispanic Physicists and Engineers, right? And so there's a lot of different resources that you can find, and you can just Google it. You can literally Google careers in physics, and so many things will come up for you, and you'll see that like it's kind of limitless what you can do with a degree in physics.